Los amuletos místicos, derramar aceite contra la influencia demoníaca. La práctica de derramar aceite para ungir un lugar, una casa o un objeto con el fin de quitar la influencia de los demonios es algo que ha surgido en ciertos movimientos dentro del cristianismo evangélico moderno, pero no tiene un respaldo claro y directo en las Escrituras como una práctica bíblica. A continuación, te explicaré por qué esta práctica no es bíblica, cómo puede estar influenciada por el paganismo, y cuál es el uso correcto del aceite según la Biblia. 1. ¿Qué es la unción con aceite en la Biblia? En las Escrituras, la unción con aceite tiene un propósito específico y simbólico. Algunas de sus aplicaciones principales son: 1. Consagración a Dios. En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para consagrar personas como sacerdotes, reyes y profetas o cosas como el tabernáculo y sus utensilios al servicio de Dios. Ejemplos. Éxodo 30, 22-33. Dios instruyó a Moisés sobre cómo hacer el aceite de la unción sagrada para consagrar a Aarón y los utensilios del tabernáculo. 1 Samuel 16, 13. Samuel ungió a David como rey de Israel. 2. Sanidad. En el Nuevo Testamento se menciona el uso de aceite en el contexto de la sanidad. Ejemplo. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. 3. Símbolo del Espíritu Santo. La unción con aceite en la Biblia a menudo simboliza la presencia, el poder y la obra del Espíritu Santo. Ejemplo. Isaías 61, 1 y Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En ninguno de estos casos se usa el aceite como un instrumento mágico ni como un medio para expulsar demonios de una casa o lugar. 2. ¿Por qué derramar aceite para limpiar un lugar, una casa o un objeto no es una práctica bíblica? Aunque el uso del aceite tiene un significado simbólico en la Biblia, la práctica de derramar aceite para ungir una casa o un objeto como una forma de expulsar demonios o limpiar espiritualmente un lugar no tiene base bíblica. Aquí hay algunas razones. 1. No hay ejemplos bíblicos de unción de lugares, casas u objetos para expulsar demonios. La Biblia nunca menciona a Jesús, los apóstoles o los profetas derramando aceite sobre una casa o lugar físico para quitar la influencia demoníaca. De hecho, cuando Jesús enfrentó a demonios, lo hizo con autoridad y mediante la oración, no con objetos o rituales externos. Ver Mateo 8:16, Lucas 10:17-20. 2. La autoridad sobre los demonios viene de Cristo, no de objetos. Jesús dio a sus discípulos autoridad para expulsar demonios en su nombre. Ver Lucas 10:17, Marcos 16:17. No les instruyó a usar aceite ni ningún otro objeto físico para este propósito. 3. El aceite no tiene un poder mágico o espiritual en sí mismo. El aceite en la Biblia es un símbolo, no un medio con poder en sí mismo. Creer que el aceite tiene la capacidad de limpiar espiritualmente un lugar se acerca a prácticas supersticiosas o mágicas más que a una fe bíblica. 3. Influencia del paganismo, ocultismo y esoterismo en esta práctica. La idea de usar aceite para limpiar o purificar lugares de influencias malignas tiene paralelismos con prácticas paganas, ocultistas y esotéricas. Algunos ejemplos son: 1. Prácticas paganas de purificación de lugares. En muchas religiones antiguas se usaban rituales con líquidos, hierbas o sustancias como agua, aceites, incienso para purificar lugares y expulsar malos espíritus. Por ejemplo, en el antiguo Egipto y Babilonia se usaban aceites y perfumes en rituales para ahuyentar espíritus malignos. En el hinduismo y otras religiones orientales se usan aceites y fuego para limpiar casas de energías negativas. 2. Superstición y magia. En el ocultismo se cree que ciertos objetos como amuletos, aceites y símbolos tienen poder inherente para proteger contra espíritus malignos. Creer que el aceite tiene poder para limpiar un lugar por sí mismo puede derivar de esta mentalidad. 3. Influencia del esoterismo. En el esoterismo, el uso de aceites esenciales o sustancias específicas para armonizar energías o proteger lugares es una práctica común. Esto se parece mucho a la idea de derramar aceite sobre una casa para protegerla de demonios. Estas prácticas son contrarias a la fe cristiana ya que ponen la confianza en rituales o objetos en lugar de en la autoridad y el poder de Dios. 4. ¿Cuál es la práctica correcta según la Biblia?
En lugar de recurrir a prácticas supersticiosas o rituales no bíblicos, la enseñanza de las Escrituras nos muestra cómo tratar con la influencia demoníaca o espiritual. 1. Oración y autoridad en el nombre de Jesús. Jesús y los apóstoles enfrentaron la influencia demoníaca con oración y proclamando la autoridad de Cristo. Ejemplo, Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. 2. Consagrar el hogar a Dios. En lugar de derramar aceite, los creyentes pueden dedicar sus hogares a Dios mediante oración y viviendo en santidad. Ejemplo, Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. 3. Confesión y arrepentimiento. Si hay influencia demoníaca en un lugar, es importante examinar si hay prácticas o pecados que puedan haber abierto puertas espirituales como idolatría, ocultismo, etc., y arrepentirse de ellos. Ejemplo, Hechos 19:18 al 19. Los nuevos creyentes confesaron sus prácticas ocultas y quemaron sus libros de magia. 4. Vivir bajo la protección de Dios. La protección contra el mal no proviene de rituales sino de vivir bajo la autoridad de Cristo y la obediencia a su palabra. Ejemplo, Efesios 6:10 al 18. La armadura de Dios incluye la oración, la palabra y la fe, no objetos físicos. Conclusión. La práctica de derramar aceite para ungir un lugar, una casa o un objeto y quitar la influencia de los demonios no tiene base bíblica y tiene más en común con prácticas paganas, ocultistas y esotéricas. En las Escrituras, el aceite se usa de manera simbólica para consagrar personas y objetos a Dios, pero nunca como un medio para expulsar demonios o purificar lugares. La verdadera manera de tratar con la influencia espiritual negativa es mediante la oración, la fe en Cristo, la obediencia a su palabra y el uso de la autoridad que tenemos en su nombre. En lugar de confiar en rituales externos, los creyentes deben poner su confianza completamente en el poder de Dios y su Espíritu Santo.